En este video queríamos profundizar un poquito más sobre los diferentes componentes del WACC. Si ya vieron mi video sobre el WACC, les explico que existe una manera de calcular cuánto realmente me cuesta cada dólar de capital. Yo tengo una ponderación entre el costo de la deuda, que lo llamamos el KD, y lo multiplico por ese porcentaje de la deuda que uso para financiar mi activo, y eso lo comparo contra cuánto me cuesta el capital de los que vamos a estar hablando en este video por el porcentaje que estoy usando de patrimonio o de equity. Entonces es bien importante este indicador porque no solamente me dice cuánto es que realmente me está costando cada dólar de lo que estoy metiendo a la empresa, sino que también me deja ver si estoy siendo eficiente en ese retorno hacia la empresa, porque una de las cosas que yo tengo que hacer para comparar el WACC es compararlo contra el ROIC, que básicamente me dice cuánto es lo que yo estoy ganando realmente o el retorno que me está dando sobre ese capital invertido. Si recordaremos nuestro video sobre el crecimiento eficiente, nosotros hablamos de que el ROIC es básicamente el NOPLAT, que se define como el EBIT menos el impuesto ajustado, y eso va sobre lo que es la deuda más el equity. Okay, así que usamos básicamente los dos componentes que utilizamos para financiar el activo sobre lo que nos está retornando la empresa. Quiero hablar específicamente en este video sobre este pequeño componente aquí, el costo de equity, y cómo al final esto a veces es un poquito más arte que ciencia, y cuando uno está haciendo una valoración uno tiene que ser muy cuidadoso en cuáles son las premisas que uno escoge para definir cómo calcular el cost of equity. Entonces, ya hemos hablado, cost of equity se usará básicamente la fórmula del Capital Asset Pricing Model. Entonces básicamente el CAPM es una función de la tasa libre de riesgo, eso sumado a un beta sobre, por una cosa que se llama el Equity Risk Premium, que es básicamente cuánto es el retorno que me está dando el mercado menos esa tasa libre de riesgo, y la mayoría de las veces se deja hasta aquí, y esta es normalmente la ecuación que uno está viendo cuando está analizando el CAPM Model, pero esta fórmula realmente se puede elaborar y hacer un poquito más profunda, y de hecho este video quiere entrar en mucho más detalle en cada uno de estos componentes. De hecho, esta fórmula funciona muy bien para cuando estamos analizando mercados maduros en países que básicamente no son países emergentes, sino países maduros. Pero si queremos estar analizando países emergentes, como por ejemplo Latinoamérica, aquí hay que hacer un par de ajustes a esta fórmula, como por ejemplo hay que agregarle una cosa que se llama el Country Risk Premium, o la prima del país. Esta tasa libre de riesgo no es la misma tasa para un país que no está que no es un país maduro, y por ende tiene una calificación de riesgo que tiene una prima sobre este risk premium. De hecho, en algunas fórmulas probablemente digan que este country risk premium no sea exactamente la mejor forma de calcularlo, porque no todas las empresas están expuestas al mismo nivel de riesgo en un país. O sea, por ejemplo, se le hace un ajuste como lambda, y entonces a eso se le multiplica el country risk premium. Disculpe, el country risk premium. De hecho, hay algunas otras cosas que hay que elaborar aquí. Si quisiera componer de esta fórmula uno por uno de esos componentes. ¿Qué quiero decir con un risk premium? Porque al final todos los instrumentos tienen riesgo, pero definitivamente una de las cosas que nosotros quisiéramos ver acá es que cuando hablamos de una tasa libre de riesgo, de lo que estamos hablando es riesgo de default o el riesgo de no pago. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir cuál es la tasa libre de riesgo? Va a depender de qué moneda estamos utilizando para medir el instrumento. Si estamos utilizando, por ejemplo, dólares estadounidenses, lo que buscaríamos es cuál es la tasa de un bono del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué la tasa de un bono del Tesoro de los Estados Unidos? Bueno, porque los bonos de Estados Unidos son AAA, nunca se ha dejado de pagar una deuda, y son considerados que no tienen riesgo de repago. Nunca en la historia de los Estados Unidos se ha dejado de repagar un bono, y por ende se considera que es una tasa libre de riesgo. Por supuesto que tiene riesgo de inversión, que es cuando, por ejemplo, se vence un bono, se vence un instrumento y uno tiene un riesgo de no poder reinvertir a la misma tasa. Uno, por supuesto, que tiene riesgo inflacionario, que podría ser relativo, podría ser que es más bajo en algunos países que otros, pero no es que está libre de todo riesgo, sino que está libre específicamente del riesgo de default. Aquí
es una tasa que evidentemente todos los días cambia. Si uno se mete a la página del Tesoro de los Estados Unidos, le puede dar para diferentes plazos y para los diferentes días una tasa diferente. Evidentemente esto es una cosa que cambia. El yield o el rendimiento al que está, ¿cómo se llama? Al que se está vendiendo un bono del Tesoro de los Estados Unidos va a depender del plazo y evidentemente a medida que sube el plazo normalmente es más alto. Y ahora toca un juego importante decir, entonces, ¿cuál de estas tasas utilizo? Normalmente uno lo que puede hacer es que uno mide cuando está haciendo un análisis si uno quiere medir corto plazo o largo plazo. Cuando nosotros estamos haciendo un análisis, por ejemplo, para una valoración, nosotros definimos dos periodos. Nosotros definimos lo que es el periodo implícito, que es cuando yo tengo relativa certeza de que yo voy a poder medir cómo van a ser esos flujos durante ese periodo, y esto no necesariamente tiene que ser 10 años, 5 años, sino que es un periodo de tiempo en el que yo definitivamente puedo tener una certeza bastante alta sobre cómo van a comportarse los flujos y yo puedo hacer una proyección bastante certera. Y un periodo, disculpen, este es el periodo explícito, y el periodo implícito es ese periodo después del periodo explícito que yo no tengo certeza sobre cómo van a ser esos flujos y simplemente asumo, bueno, de aquí en adelante simplemente voy a poner un valor terminal. Entonces, si yo defino que este periodo es, digamos, 10 años, y digamos, usted tiene un contrato, esto pasa mucho, por ejemplo, en las empresas que tienen concesiones o en las empresas que tienen algún contrato específico en el que uno puede decir, tengo un contrato por 15 años y puede medir ese flujo por 15 años, entonces su periodo explícito es de 15 años. El periodo implícito, básicamente uno asume que es desde el final de ese periodo implícito hacia el infinito. Básicamente uno asume que la empresa va a estar funcionando para siempre y el valor terminal al final que le asignamos juega mucho el rol de qué tasa de descuento vamos a utilizar. Mientras más alta esa tasa de descuento, al final los valores en el año 20, en el año 25, en el año 30 van a ser valores mucho más pequeños. Aquí se podría utilizar algo como, por ejemplo, ya vimos en el video del Gordon Growth Model, por ejemplo, simplemente uno podríamos poner que va a haber un cost of equity menos una tasa de crecimiento menos, digamos, si estamos analizando una empresa, simplemente definimos un dividendo para ese año y un crecimiento constante. Si estamos hablando de una empresa, por ejemplo, podríamos básicamente poner una función de EBITDA o de Free Cash Flow of the Firm. Podríamos utilizar cualquiera de esos indicadores, Free Cash Flow of the Firm, y al final lo estamos dividiendo, por ejemplo, entre el WACC menos esa tasa de crecimiento. Acá también utilizaríamos el WACC. Pero al final, lo que es importante aquí es definir cuál va a ser este plazo, este periodo explícito. Uno podría decir que 10 años es un periodo suficiente largo, así que uno lo que hace es que busca en la página del Tesoro de los Estados Unidos y uno dice, bueno, al momento de calcularlo, la tasa libre de riesgo para $1, para instrumentos en dólares, para 10 años, al momento de este video, estaba en 0.71%. Entonces, ese es mi risk-free rate. Entonces, si estuviera usando, por ejemplo, euros, una de las cosas que yo recomendaría es buscarte algún instrumento que sea AAA. Por ejemplo, normalmente utilizan cuánto es el yield de bonos de Alemania, porque Alemania es el país de mejor riesgo para riesgo en euros. Si estamos hablando, obviamente, de otro país, una cosa muy interesante va a venir cuando estamos hablando del Country Risk Premium y vamos a utilizarlo como referencia, pero vamos a tocar ese tema un poco más adelante. Ya tenemos entonces definido, el risk-free rate tiene que ser esa tasa a la que yo sé que el riesgo de default va a ser muy bajo o muy cercano a cero. Entonces vamos a definirlo como 0.71 al momento de este video. Sigo al siguiente paso. Antes de entrar en el beta, vamos a saltarnos un poco a este componente que está aquí. Esto le llaman el Equity Risk Premium. Básicamente es qué es el retorno que me está dando el mercado menos esa tasa libre de riesgo. Por eso es una prima, es lo que estoy ganando por encima del mercado. Cuando yo quiero saber cuánto me da el mercado, aquí realmente estoy viendo cuánto es eso extra que me está compensando mi inversión por estar invirtiendo en ella y no en una tasa libre de riesgo. Y al final esto es importante. Si yo sé que un instrumento me va a dar 0.71% en un plazo que hemos definido de 10 años, por ejemplo, me tiene que dar por encima de este 0.71 para yo querer invertir
en ese instrumento, y lo pongo mucho más sencillo todavía, yo tengo dos instrumentos, si uno tiene riesgo y el otro no tiene riesgo, y uno me está dando sin riesgo 71%, ¿cuánto más me tiene que dar el otro para que entonces yo decida de que ese riesgo se está cubriendo? Y eso es precisamente lo que estamos tratando de comparar con este Equity Risk Premium. Al final, el Equity Risk Premium se podría medir de muchas maneras, también depende mucho de qué mercado estamos comparando. En Estados Unidos lo que normalmente se compara es cuánto es el retorno del S&P 500 y a eso se le resta la tasa libre de riesgo. Evidentemente esto es una cosa variable, mientras más a largo plazo lo estamos midiendo, ahí vamos a quitar algún nivel de seasonality. Hay obviamente periodos en los que le ha ido muy mal al S&P 500, hay periodos en los que le ha ido muy bien al S&P 500, y entonces una cosa que normalmente se utiliza es que en promedio el S&P 500 siempre ha estado dando en el largo plazo aproximadamente entre 7 y 8%. Entonces, de ese 7 u 8% que vamos a utilizar, le vamos a restar la tasa libre de riesgo que estamos utilizando y esto nos va a dar el Equity Risk Premium. Así que bueno, ya tenemos dos de los componentes. Venimos ahora al tercer componente y esto va a estar un poco más elaborado, tal vez un poco más técnico, pero es fundamental entender. Primero que nada, ¿qué es esta beta que estamos utilizando? La beta, al final, lo que está tratando de medir es el nivel de sensibilidad o volatilidad de este instrumento en particular contra el resto del mercado. Nosotros no podemos asumir que todos los instrumentos se comportan de la misma manera o que tienen la misma reacción a la economía. Nosotros tenemos instrumentos que son cíclicos, es decir, que siguen los movimientos de la economía. Nosotros tenemos instrumentos que son contracíclicos o anticíclicos, es decir, que se comportan de manera contraria a cómo se está comportando el mercado o que son neutros a cómo se comporta el mercado. Normalmente cuando nosotros tenemos una recesión, hay cosas que son más de disposable income, como por ejemplo cualquiera de estos tipos de productos que son discretionary, como algún tipo de productos de lujo, que las personas suelen dejar de comprarlos cuando hay recesiones o que compran más de eso cuando la economía le está yendo muy bien. Pero hay instrumentos que independientemente de cómo le esté yendo la economía, la gente va a seguir comprando de eso. Suelen ser temas como comida, suelen ser cosas como los utilities para temas de energía. La gente sigue utilizando energía cuando aunque esté en una recesión. Probablemente no a nivel industrial, pero sí a nivel residencial. Entonces este es el tipo de cosas que son constantes. Ahora, al mismo tiempo, no solamente quiero medir cuáles son las cosas que van a la misma velocidad del mercado, sino que también o que van en la misma dirección que el mercado, sino que también quiero ver si hay empresas que están expuestas a más o a menos volatilidad que el mercado. Entonces, eso es lo que está tratando de capturar esa beta. Si yo, por ejemplo, yo tengo un beta de 2, eso es lo que yo estoy diciendo es que al final hay un efecto de que esto está yendo mucho más que el mercado. Si al final es un beta de 1, por ejemplo, yo estoy yendo a la par del mercado. Si es un beta menor a 1, estoy siendo menos sensible que el mercado. Entonces puede ser que el mercado suba y entonces esto también va a subir, pero no a la misma velocidad del mercado. Puede ser que el mercado caiga, pero no va a caer a la misma velocidad a la que cae el mercado. El beta, normalmente si uno se mete en alguna página como Yahoo Finance o alguno de estos tipos de información financiera, va a encontrar el beta, pero aquí hay una cosa muy importante. El nivel de volatilidad de una empresa en el beta está capturando también el nivel de apalancamiento de esa empresa. Nosotros sabemos que activos es igual a pasivos más equity, o pueden simplemente verlo como deuda, ya que es lo que estamos usando acá. Pero al final, nosotros sabemos que las empresas que tienen un mayor nivel de apalancamiento de sus activos son empresas que tienen mucho más riesgos. Entonces, a ese nivel de apalancamiento, nosotros lo estamos capturando en el beta, en una cosa que se llama el levered beta. Al final, el levered beta incluye, de cierta manera, qué tan apalancada está la empresa. Mientras más apalancada está la empresa, más volatilidad habrá en ese beta. Mientras menos apalancada esté, es decir, mientras menos deuda tenga, menos apalancada está esa beta. ¿Cuál es la recomendación? Lo que uno debería buscar es el unlevered beta. El unlevered beta básicamente quita el efecto de apalancamiento que tenga esa empresa. Entonces lo que uno debe buscar es entonces cuánto es ese levered beta y debe seguir esta fórmula. Primero, hay que tomar en consideración de que no todas las empresas
tienen, o por ejemplo, no todos los tipos de apalancamiento son iguales. Cuando uno tiene deuda, esa deuda es deducible de impuestos, así que por supuesto que hay que descontar la tasa de impuesto marginal para ese país para capturar ese efecto del beneficio tributario que hay con la deuda. Entonces, multiplicamos esto por el nivel de apalancamiento para entonces capturar ese efecto, y todo esto lo sumamos a 1. Ya con esto tenemos el unlevered beta. Ya teniendo el unlevered beta, uno lo que puede hacer es sacar el promedio del mercado, o básicamente saca una muestra de empresas. Busca el levered beta de esas empresas comparables, lo desapalanca de esta manera, busca el nivel de deuda sobre patrimonio de cada una de esas empresas para sacar el levered beta, saca un promedio de unlevered betas y de esa manera lo podemos buscar. Hay un shortcut muchísimo más rápido en la página de Ashworth Damodaran. Él ya ha hecho el trabajo de calcular los promedios de industria, entonces ya tienen la beta que pueden buscar. Si usted está en la industria de retail, si está en la industria de real estate, si está en la industria de aeronáuticas o de sistemas mercados financieros, o está en la industria de hospitales, por ejemplo, simplemente busca cuáles son los... te va a incluir ambos números, el levered beta y el unlevered beta. Pero obviamente estamos hablando de promedios. Mi recomendación obviamente es buscar el unlevered beta y después lo ajusta para su empresa y así tratar de calcular cuál es la beta que más aplica a su nivel de apalancamiento. Y por supuesto que esa tasa de impuesto va a depender de qué país, así que es mucho mejor siempre empezar por el unlevered beta y después le hacen el leverage. Hay otro punto interesante cuando uno está calculando el nivel del beta. El beta al final lo que está tratando de capturar es el riesgo que se puede diversificar de cierta manera. Cuando nosotros estamos comprando una acción o estamos comprando una empresa que cotiza en bolsa, existen dos tipos de riesgo. Existe el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. Hay riesgos que se pueden diversificar, es decir, si yo compro una acción, yo puedo minimizar el riesgo no sistemático comprando otras acciones. Entonces, si una cae, otra puede subir y así balanceo. Sin embargo, hay riesgos que le afectan a absolutamente todas las empresas, que son estos riesgos macroeconómicos de que hay una recesión, de que haya inflación en la economía, de que hay un cambio en la tasa cambiaria, entonces caiga la moneda. Estos riesgos no se pueden diversificar y afectan absolutamente a todas las empresas. Hay un efecto que uno calcula cuando uno hace una regresión lineal, y aquí no quiero entrar tanto en detalle para no ser tan técnico el video, pero cuando uno está comprando una empresa que cotiza en la bolsa de valores, uno asume que la persona que está comprando puede diversificar su riesgo comprando otras empresas en su portafolio. Pero cuando uno está haciendo una valoración en una empresa que es privada, uno no está pudiendo diversificar ese riesgo. Entonces, lo que quiere decir es que hay inversiones que pueden tener un riesgo sistemático, un riesgo no sistemático, pero que también están expuestas al riesgo sistemático que no se puede diversificar. Entonces, para esto, no solamente es importante usar el unlevered beta, sino también utilizar una cosa que Damodaran llama el total beta. Para hacer el cuento un poco largo corto, una de las maneras de resolver esto es simplemente en su base de datos él tiene los promedios para cada una de las industrias y también tiene la correlación que existe entre la regresión lineal que calcula esto para sacar el beta, y lo que él recomienda es, al final hay una relación entre el R-squared, el R cuadrado, y la correlación en el modelo. La correlación del modelo es básicamente la raíz cuadrada de ese R-squared. R-squared es, para las personas que no saben de econometría, es básicamente cuando uno hace un modelo, uno trata de ver qué tan bien ese modelo está fitting en la data, y al final cuando uno tiene un número que puede estar entre 0 y 1, mientras más cercano a 1, significa que hay una alta correlación con mi modelo con la data, es decir, que mi modelo es muy bueno para predecir. Si el modelo está muy cercano a 0, quiere decir que no necesariamente el modelo es bueno prediciendo, tal vez cada variable individual puede explicar parte del fenómeno, pero mientras más cercano a 0, no necesariamente es un buen modelo para predicción, o que está aplicando ahí puede haber mucho ruido en la data. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si uno le saca la raíz cuadrada
al R-square, uno encuentra una correlación, va a dar un número, por ejemplo, puede dar un número como por ejemplo 0.5. Ese 0.5 lo que quiere decir es, hay 50% del modelo que del riesgo del riesgo diversificable que se puede atribuir al beta, pero hay otro 50% que no se puede básicamente diversificar. Entonces lo que él recomienda es sacar ese on-level beta, dividirlo entre ese básicamente entre esa correlación, también lo tiene en su página web, entonces sacar el total beta. No se sorprendan entonces que van a tener para diferentes industrias que ese total beta, cuando estamos hablando de una empresa privada, va a ser un número muy alto. Va a ser un número muy alto, va a depender obviamente de la industria, pero lo que está tratando de transmitir es que no es lo mismo comprar una empresa que cotiza en bolsa que comprar una empresa que no cotiza en bolsa. Aparte de tener el riesgo no diversificable, también tienes un componente de liquidez cuando compras una empresa privada y por ende el retorno al capital debe ser mayor. Entonces, ya tenemos tres de los principales componentes. De hecho, la fórmula normalmente para hasta ahí, pero como estamos hablando también, o queremos incluir también mercados emergentes, pues tenemos este componente acá, que básicamente, como les dije, es para mercados emergentes. Empecemos por este country risk. El country risk realmente se podría medir de muchas maneras. La manera más straightforward, que es la que yo recomendaría, por ejemplo, es si yo tengo un bono de un país que, por ejemplo, al mismo plazo de 10 años que estaba comparando con el risk-free rate de los Estados Unidos. Si yo tengo, digamos, un bono que está a este yield de 10.71 y yo le resto la tasa libre de riesgo de los Estados Unidos, esa diferencia es mi prima, en este caso 10%, obviamente lo hago para propósitos de ilustración. Ese 10% representa cuánto ese país tiene que ofrecer como retorno para las personas que quieren comprar un bono de ese país para justificar de que no son un instrumento libre de riesgo. Esto se podría medir de varias maneras. Por ejemplo, si uno tiene una calificación de riesgo, uno puede comparar cuánto está trading los bonos de ese mismo nivel de calificación con otro. Hay veces que no hay maneras directas de ver bonos de ciertos países en dólares o equivalentes a la moneda. Hay veces que los bonos solamente se cotizan en los mercados locales y no hay manera de poder compararlos, y entonces uno lo que hace es, bueno, si este bono es triple B, lo comparo contra otros bonos triple B en cuanto se están cotizando. Si sí cotizan en la bolsa y tenemos algo como esto, simplemente decimos, bueno, cuánto es el yield, al mismo plazo risk-free rate, le resto el risk-free rate, esa es la prima de cuánto están cobrando de más. Hay otra manera, podemos usar un instrumento que se llama un credit default swap. Un credit default swap es básicamente un tipo de seguro que uno puede comprar por si un instrumento falla, poder tener, y por fallar quiero decir que no hay repago, y básicamente con ese seguro yo podría recuperar parte de mi inversión. Es como tener un seguro. Entonces, es un instrumento que normalmente se cotiza, tiene precio, uno lo puede ver en la bolsa de valores. Para muchos países hay un credit default swap. Cuando no tenemos credit default swap, pero sí tenemos un mercado en el que se cotizan bonos internos y que se cotizan diferentes acciones en esa bolsa de valores, una de las cosas que se podría hacer es que ese country risk premium es básicamente, y aquí la fórmula podría ser, se ve tal vez un poco sofisticada, pero realmente lo que está tratando de ver es cuál es la volatilidad del equity market de ese país sobre la volatilidad del bond market de ese país. Y al final, nosotros siempre sabemos que el equity debería estar dando un retorno mayor a la renta fija, porque evidentemente el riesgo que existe en el equity es mayor al de un instrumento de renta fija. Y este número básicamente nos dice qué tanto es por encima lo que está dando el equity en ese país de retorno sobre lo que está dando los bonos. Pero estamos utilizando la desviación estándar porque al final estamos tratando de capturar ese concepto de la volatilidad. Entonces, bueno, ahí tenemos tres métodos para calcular el country risk premium. Uno podría estar buscando la diferencia que existe entre un bono soberano de ese país menos la tasa libre de riesgo de un país maduro. Uno podría buscar el credit default swap y simplemente es directamente el credit default swap.
Esto es un número que se cotiza en bolsa y simplemente uno lo puede buscar en internet y saber cuánto es el número para diferentes plazos. O podría, si tienen la información disponible, sacar cuánto es la desviación estándar de los retornos en el equity market sobre la desviación estándar en los yields de los instrumentos de renta fija de ese mismo mercado. Ahora, como último componente tenemos entonces este concepto de el lambda. Y aquí quiero ser un poco más cuidadoso con explicar. Esta fórmula pudo haberse resumido simplemente sin colocar el lambda, y entonces este country risk premium se le suma al risk free rate y ya tener una fórmula tal vez digamos ajustada a un mercado emergente. Pero lo que está tratando de capturar este lambda de la misma manera que se está capturando en el beta es que no todas las empresas están al mismo nivel que otras empresas dentro de ese país o que están expuestas al mismo riesgo de ese país. Es más, hay empresas que pueden ser de un país, pero que están expuestas a riesgo de otros países. Por ejemplo, Embraer es una empresa brasileña, pero no necesariamente está expuesta solamente a riesgo Brasil. Embraer le vende aerolíneas a nivel mundial. Embraer es una empresa de aeroespacial y entonces tiene aviones. Obviamente ellos no solamente venden aviones para aerolíneas latinoamericanas, también lo hacen para empresas europeas y empresas en los Estados Unidos. Por ende ellos están expuestos a eso. Entonces, ¿cómo calculamos el lambda? Y la pregunta también es, si el lambda me está tratando de calcular a mí qué tan expuesto estoy yo versus otras empresas promedio en mi país, ¿necesito calcular uno solo? ¿Necesito calcular varios? Si eso es el caso, tengo que calcular varios country risk premium. Entonces, pensemos ahora en una empresa que sea multinacional, que tiene una expansión global, como por ejemplo Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa americana, pero es una empresa que opera a nivel mundial. Entonces, la exposición que tiene Coca-Cola como empresa multinacional solamente está expuesta a la tasa libre de riesgo de los Estados Unidos o está expuesta a algún nivel de country risk premium. Porque definitivamente deberíamos ver que Coca-Cola también está expuesto, digamos, en África o podría estar expuesto a la volatilidad de los países del Medio Oriente o está expuesta a la volatilidad de Europa. Entonces eso tiene que ser capturado de una manera. Así que este componente podría realmente ser una matriz de variables y hacerlo por diferentes porcentajes. Yo, por ejemplo, esto pasó hace un par de años, no recuerdo exactamente cuántos, pero aquí en Panamá una de las empresas insignia que cotiza la bolsa de valores de New York Stock Exchange es Copa. Copa es una aerolínea panameña y es una empresa que al final no solamente está expuesto a el riesgo Panamá, pero pasó algo muy particular en Copa. Copa, el precio de Copa al final, cuando uno hacía el cálculo, uno estaba viendo que estaba cotizando igual que el promedio de otras aerolíneas. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos haciendo valoraciones, hay una cosa que se llama Relative Valuation, valoración relativa. Y hay muchos indicadores de valoración relativa. Existe una cosa que se llama el P/E ratio y es el precio sobre los earnings per share. Hay una cosa que es, por ejemplo, el price over sales, que es básicamente el precio de la acción sobre las ventas que está haciendo esa empresa. Existe, por ejemplo, el EV to EBITDA. Hay muchas indicaciones de valoración, pero lo que hace la valoración relativa es simplemente comparar, ¿cuánto es el precio de, digamos, una empresa comparable a Copa podría ser Delta? Y decir, ¿cuánto es el precio de Delta sobre el earnings per share de Delta? ¿Cuánto es el precio de American Airlines sobre earnings per share de American Airlines? Entonces tú tienes una industria, entonces vas a tener un promedio por industria. Entonces digamos, simplemente para decir números, que el earning per share promedio de la industria es 20, voy a buscar a Copa y digo, ¿cuánto es el precio de Copa? Lo divido entre el earnings per share y realmente lo que yo estoy comparando es, si yo tengo, por ejemplo, 18 de earnings per share, yo digo, wow, Copa está undervalued, es decir, que Copa realmente debería estar haciendo más como el promedio. Hay algo aquí interesante, tal vez el precio de Copa podría subir. Si en cambio, por ejemplo, yo veo una cosa como 25, yo digo, wow, Copa está muy por arriba del promedio, podría encontrar algo que justifique que Copa está por arriba del promedio, que es una empresa diferenciada, o podría decir, no, la verdad es que Copa está relativamente caro, no debería estar pagando por eso. Ahora,
todos estos arbitrajes al final se encuentran porque existen analistas que están constantemente viendo esto. Mi intuición es que en el caso de Copa, en ese año en particular, realmente no mucha gente le estaba prestando atención. Copa no es necesariamente un player grande, es un player grande para Panamá y un player grande para América Latina, pero no necesariamente para los analistas del equity market en los Estados Unidos, así que probablemente ellos simplemente decían, Copa probablemente está realmente cerca del promedio de las otras aerolíneas, así que simplemente el precio debería estarse corrigiendo bien. Ahora, hay un detalle. Todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos tienen que hacer una vez al año un documento que se llama el 10K y cada cuatrimestre un documento que se llama el 10Q. El 10Q es un informe que, entre otras cosas, uno tiene que decir cuánto es su earnings per share para ese cuatrimestre, qué cosas han estado pasando, cuáles son las proyecciones de ventas, pero es básicamente una manera de decirle al mercado cómo está haciendo la empresa. Al final son empresas públicas y esto está regulado, tienen que decirle cuánto están haciendo a sus accionistas. Y el earnings per share de Copa cuatrimestral iba a salir, y una de las cosas que yo sí estaba viendo, porque estaba en Panamá en ese momento, es analizar. Copa es una empresa panameña, pero que no solamente está expuesta a country risk de Panamá. Copa es una empresa que estaba expuesta a, que sigue estando expuesta a riesgo Venezuela, riesgo Colombia y riesgo Brasil. Estos eran los principales 4 clientes de Copa, y al final yo tenía ingresos viniendo por parte de clientes de Colombia, ingresos viniendo por parte de clientes en Venezuela y clientes viniendo o ingresos viniendo de clientes de Brasil. Y en ese momento en particular el peso colombiano se estaba devaluando. Evidentemente teníamos un problema de hiperinflación, default en Venezuela, que ya todos conocemos. Aquí simplemente voy a poner alto riesgo. Y en ese momento Brasil estaba teniendo una recesión. Entonces el Producto Interno Bruto de Brasil estaba bajando. Y yo veía que la acción de Copa estaba subiendo. Y yo decía, aquí hay un problema. Cuando salga esta información y revelen realmente cuáles son los ingresos que estaba recibiendo Copa, va a salir diciendo que el cálculo está incorrecto. Va a decir que no se está tomando en consideración todo el riesgo, sino que solamente se está tomando riesgo Panamá. Voy a tratar de buscar el año en el que eso pasó y voy a poner otra vez la información, porque es información pública, en la descripción del video. Pero efectivamente salió tal cual. No es que yo sea un mago o es que esto lo vi con una bolita de cristal, pero estas eran cosas que cualquier analista que estaba prestando atención lo estaba viendo. Obviamente no hubo los ingresos que se estaban esperando, obviamente no hubo el earnings per share que se estaban esperando, precisamente por estos 3 componentes. ¿Cómo se hubiera hecho este análisis un poco mejor? Si yo fuera analista, lo que yo hubiera hecho es, hay un componente de, por supuesto, riesgo Panamá, pero también hay un componente de, y esto tendría que ser un weighted average o un porcentaje ponderado de riesgo Venezuela, riesgo Brasil, riesgo Colombia. Entonces, de esta manera hubiese calculado probablemente un cost of equity, manteniendo las otras cosas constantes, que fuese más alto. Y al tener un cost of equity más alto, probablemente el precio de esa acción estaría ajustado. Evidentemente, al tener nueva información, esto reveló que aquí estábamos muy expuestos a otro riesgo que no estaba considerado, el precio de la acción bajó. Entonces, este es el tipo de análisis reales que nos ayudan a determinar que esto es un componente importante del análisis. Como les digo, esto podría ser una matriz. En el caso de Copa se ve muy bien porque entonces estoy expuesto a riesgo Panamá, riesgo otros países, y debería ser tal vez un promedio ponderado. La manera más accurate tal vez de calcular el lambda, pueden simplemente utilizar, es una regla muy sencilla. ¿Cuánto es el promedio de los ingresos que hace esa empresa? Entonces digamos promedio de los ingresos de la empresa, ingresos de la compañía, versus el ingreso de una compañía promedio en el país. Este último es muy fácil. Uno simplemente busca el Producto Interno Bruto, el GDP, qué porcentaje de la exportación, y esto se lo resto a 1. Entonces yo digo, si el porcentaje de ese país de exportación es 20%, entonces yo simplemente puedo asumir que la empresa promedio de ese país
hace 80% de sus ingresos en ese lugar y lo comparo contra cuántos ingresos hace esa empresa. Si esa empresa, por ejemplo, tiene 100% de sus ingresos en Panamá versus, digamos, el 80%, esta empresa está mucho más expuesta a riesgo país que la empresa promedio. En cambio, si por ejemplo 50% de los ingresos vienen de este país versus el 80%, que es el promedio de ese país, de las empresas de ese país, esta es una empresa que está menos expuesta a los riesgos a este país. Esta fórmula también se puede ajustar. Por ejemplo, yo digo, ok, si esta es una empresa que no quiero calcular necesariamente los ingresos, pero yo quiero saber que esta empresa está muy expuesta a costos fijos, digamos, dónde están sus inversiones y dónde están sus activos, yo podría decir, ok, ¿qué porcentaje de mis activos están en ese país? Entonces, si yo digo, ok, de mis operaciones totales, entonces aquí ponemos los total assets, ¿cuántos de esos activos están en ese país? Entonces yo digo, bueno, si yo soy una empresa donde el 60% de mis activos están en Panamá, yo estoy más expuesto que una empresa donde está fiscalmente ubicada en Panamá o que los dueños son panameños porque mis activos están, digamos, en China o en otros países. Entonces, ciertamente esa empresa está mucho menos expuesta a riesgo Panamá que otros riesgos. En fin, esta es la parte en la que yo le digo que tal vez es un poco más arte que otra cosa. Pero bueno, al final, esa es una manera entonces de calcular mi cost of equity. Resumo ya este video que ha sido bastante largo y felicito a todo el mundo que se ha quedado hasta el final, pero básicamente me quedaría que mi costo de equity o el retorno que yo debo pedir de patrimonio de mis accionistas vendría siendo una tasa libre de riesgo, que es la que yo debo buscar dependiendo de qué moneda estoy usando, un beta que me mide básicamente la sensibilidad que yo tengo a las fluctuaciones en el mercado. Si es una empresa que tiene cierto nivel de apalancamiento, yo primero debo buscar la beta desapalancada por medio de la industria o comparable con otras, lo apalanco al nivel de esa empresa en particular utilizando el debt to equity ratio y la tasa de impuesto. Eso lo multiplico por el equity risk premium, que es cuánto me estoy ganando por encima del retorno al mercado en otros instrumentos, y a esto le sumo una matriz de los country risk premiums o la prima de riesgo de cada país. Estoy hablando de un país emergente y no es de un país maduro, y lo multiplico por un componente de ajuste de lambda. Entonces ya con esto tendríamos cuánto es nuestro cost of equity que podríamos utilizar para el WACC y obviamente para compararlo contra el return on equity. Siempre y cuando yo tenga un retorno de equity superior a mi costo del equity, yo voy a estar teniendo entonces una gestión empresarial exitosa para mis accionistas.